de los estudiantes. Y ya, Dios mediante, el viernes a las 10 de la mañana, creo que me dijo Silvia, pues vamos a hacer los parciales finales y los quizzes. Recordándoles, chicos y chicas, que estos exámenes son acumulativos porque el conocimiento y nuestras básicas nos dicen que usted tiene que salir con la competencia y con el saber en el próximo semestre. Obviamente van a haber más preguntas de lo último, de lo que no está evaluado, pero no quiere decir que no salga alguna pregunta suelta de los primeros temas que vimos, porque o sea, de nada sirve que usted finalice un semestre y yo le pregunte algo de lo primero y usted no se acuerda. Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, la competencia no la va a tener y de ahí en adelante eso le va a crear una dificultad porque lo que usted vea acá ya no lo va a volver a ver como tal, sino que ya va a tener esa relación en cuanto a las enfermedades y las patologías que usted, con las que usted se va encontrando en su camino, en su formación como médico. ¿Listo? Entonces, para que esa parte la tengamos clara. Bien, entonces comencemos con la primera parte, que es diagnóstico de infecciones de piel, tejidos blandos y análisis de líquido cefalorraquídeo. Bueno, nosotros por lo general no, tenemos bacterias como flora normal, ¿ya? La tenemos en nuestra piel y la tenemos pues en otras partes de nuestro cuerpo. Y ellas, pues, en el momento que encuentren la oportunidad, van a producirnos infecciones, ¿no? Entonces es lo que vemos en ese cuadrito que aparece en el manual, en donde habla de los agentes causales, y vemos que la mayoría de los que aparecen pertenecen a nuestra flora. Ahí está Streptococcus, Piógene, está Staphylococcus aureus, está por ahí, bueno, no Cardia, sino pertenece a nuestra flora, ya es un patógeno. Streptococcus pues tampoco pertenece, ya es un patógeno. Clostridium, bueno, esos son como los más comunes en los que producen ese tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo nosotros pues poder sospechar de que el paciente tiene o no la enfermedad? Pues conociendo cómo se comporta, cuáles son esas manifestaciones clínicas que usted va a visualizar en ese paciente, porque ahí sí toca ver eso. En otras es lo que sienta, si el paciente le pica, si el paciente le puede dar fiebre, si el paciente siente algún tipo de sensación en la zona, pues eso ya el paciente le tiene que comentar a usted lo que esté sucediendo. Pero en general, pues es como observar lo que es el aspecto que tenga. Entonces aquí nos habla de diferentes procesos, no quiere decir que sean los únicos, pero los más comunes, como lo que es impétigo, celulitis, erisipela, forunculosis, linfangitis, gangrena gaseosa. Y nos habla de la ubicación en donde se pueden encontrar. Entonces, el impetigio nos dice que en la piel vamos a observar esas manifestaciones clínicas y lo que dice que se comporta como vesículas pequeñas que van a aparecer en esas zonas que pueden presentar algún tipo de exudado no purulento y que esas vesículas a lo largo que va progresando la infección se van convirtiendo en pústulas y que pueden tener la complicación de que se van a sobreinfectar, y pues es debido a lo que ya sabemos, tenemos flora normal y ahí están estafilococos y está Streptococcus pyogenes. Dice que en este caso la que más va a producir infecciones oportunistas son Streptococcus pyogenes y pues ya en menor proporción Staphylococcus aureus. La celulitis es otra y la localización de esta infección va a estar sobre todo en el tejido celular subcutáneo, ya de una forma mucho más profunda. El paciente va a referir una lesión de tipo eritematoso, también dolorosa,
y con ciertos bordes irregulares. Eso pues ya en los libros vemos como estas, la forma como tal de las mismas. Y los microorganismos asociados vuelve estreptocopiógenes, estreptococos beta-hemolíticos del grupo C, entre otros, y pues estas tipo de celulitis es muy común y frecuente, sobre todo en los adultos mayores y en los niños, cuando por la... Profe, ¿Sí? Profe, está una presentando. pregunta. Eso le iba a preguntar que si estaba presentando pantalla porque no estamos viendo. No, yo estoy haciéndoles una charla en relación a lo que ustedes tienen en el manual. No estoy presentando nada en este momento. Ok, profe. Estoy aquí haciéndoles un conversatorio de esta parte, ¿sí? Y ahorita les muestro imágenes, pero es como ya haciendo la descripción de la relación de las lesiones en los sitios donde se encuentran y los microorganismos asociados a estas infecciones. En el caso de la celulitis es común en los bebés, en los niños pequeñitos por los pañales. Entonces eso también produce una cierta lesión de tipo eritematosa que duele y más que todo por el contacto que tienen de la orina. Entonces crean una reacción de hipersensibilidad y vemos niños que se ponen pero mal con ese proceso y aparte pues también da pie a que estos microorganismos se involucren en ellos. La erisipela es otra de las lesiones a nivel de la piel muy común. Aquí ya el tejido afectado es el tejido subcutáneo, pero de una forma más superficial. Y vamos a observar plaquitas enrojecidas, hiperémicas, dolorosas, también van a doler, bordes ya un poco más regulares, y viene este tipo de infecciones, aquí ya pues se va a acompañar con fiebre y escalofríos. Microorganismos asociados, vuelve estreptococopiógenes, es también los mismos del grupo anterior, los estreptococos beta-hemolíticos del grupo C y G, y también afecta a adultos y a recién nacidos, o sea, niños muy pequeños, tanto celulitis como erisipela. La forunculosis es, bueno, nosotros tenemos forúnculos por donde salen lo que son los vellos, los pelos, entonces hay a ciertas personas que esos forúnculos se le pueden ahí infectar, ya sea porque cuando se afeitan las personas, entonces eso queda ahí como un foco, puede ser de que un microorganismo entre y le produzca ese proceso infeccioso. Entonces aquí afecta el forúnculo piloso y la localización va a ser profunda porque empieza el paciente a manifestar un poco de dolor, tumefacción, sobre todo en la parte de las axilas. Hay en ciertas partes que vulgarmente le llaman los famosos golondrinos. Que tengo un golondrino. ¿Se han escuchado esa terminología, golondrino? Pues el golondrino no es más que una forunculosis, ¿sí? Y es ahí una infección que está ciega, o sea, que no tiene ningún tipo de salida, y lo que va haciendo es que dentro, o sea, allá en la parte interna, va acumulando ese tipo de secreción, esa infección, produciendo un tipo de pus. ¿Ya? Entonces, muchas veces los médicos nos mandan antibióticos, eso es como tipo acceso también, antibióticos a ver si cede, pero hay, o sea, hay pacientes que no, o sea, no les sirve el antibiótico, tienen que hacer rajar para drenar, y hay muchos, a veces como el tejido se ha perdido un poco internamente, les meten lo que le llaman mechas para recuperar, pero sí es un proceso complicadito, pero pues no es mal de morir, pero sí se produce. Entonces aquí vamos a observar en lo que es la forunculosis, pápulas enrojecidas que van a progresar en tamaños con exudados purulentos. El causante de esta infección es Staphylococcus aureus. Tenemos la linfangitis, afecta lo que es la parte del sistema linfático.
vasos linfáticos a nivel subcutáneo. Entonces, aquí encontramos pacientes que van a presentar tumefacciones dolorosas en las zonas de los ganglios, en las regiones donde se encuentre, y van a formar esos edemas. Aquí están involucrados lo que son estafilococos áureos, piógenes, nocardias, micobacterias, entre otros. Y la gangrena gaseosa, esta es una infección que, bueno, aquí mata el tejido involucrado que se encuentra infectado, y si eso progresa con más profundidad, pues puede terminar en mutaciones. Entonces, en este sentido, aquí las partes afectadas son lo que es piel, tejido celular subcutáneo y músculo. Entonces, gaseosa, como su nombre lo dice, entonces uno va a escuchar como una crepitación, o sea, tú tocas ahí donde está la piel y sientes así como, no sé cómo explicarle, como cuando uno está, como cuando uno tiene un chito, ¿sí? Y usted lo presiona, siente uno como algo así como que está explotando. Bueno, esto es muy característico de la gangrena gaseosa. Entonces, presenta sudado purulento, maloliente, mionecrosis, como ves, o sea, mata el tejido, gas con crepitación al tacto. Si sientes tú ese proceso. ¿Quiénes son los microorganismos involucrados? Streptococos, Clostridium, Bacteroides y Streptococcus pyogenes. Si se dan cuenta, la única infección de la piel en donde no está piógenes es en forunculosis. Del resto está en todas partes. ¿Y el Streptococcus pyogenes pertenece o no pertenece a nuestra flora normal? ¿Ustedes qué me dicen? Pero quedaron mudos. O sea, Streptococcus pyogenes, que ya usted tiene que saber, el Streptococcus pyogenes, ¿pertenece a nuestra flora normal o no pertenece a nuestra flora normal? ¿Me escucha? Hello, nadie. Sí, profe. Pertenece a nuestra flora normal. Esto es lo que estoy mirando, mire su mismo manual. Bueno, entonces ya vimos algunas de las infecciones más importantes que afectan a la piel, y vamos a mirar, o sea, cómo se toma esa muestra, porque es que dependiendo de la secreción, dependiendo de la manifestación de la lesión, si es un absceso, si podemos tomar muestra de forma más fácil, o si es algo cerrado que no tiene ningún tipo de salida. Entonces hay unas formas en las cuales se pueden tomar las muestras, ¿no? Entonces aquí nos habla de la recolección y el procesamiento de la muestra. Entonces usted, como médico en formación, tiene que tener ya conocimiento de lo que es un absceso, de lo que es un chancro blando, de lo que es un chancro duro, del tipo de lesión que presente el paciente, si está botando o no botando secreción, para usted enviarle el examen para que le recolecten la muestra al paciente y eso se lleve al laboratorio. ¿Okay? Eso es lo importante en este caso. Y si estamos observando que por lo general, casi todas las infecciones son por cocos gram positivos, pues ahí los cultivos que más se harán son cultivos en donde utilicemos agar sangre, pero pues igual habrán unos que otros que no forman parte de cómo es de ese grupo microbiano, y utilizaremos otros medios asociados para poder lograr crecimiento microbiano y así su previa identificación, ya una vez que el médico amerite mandarle un cultivo. Entonces las muestras de piel se deben obtener de varias lesiones que se encuentren ahí. Antes de tomar la muestra, pues tenemos que hacer una previa desinfección de la zona para poder acceder a la misma.
Si se presentan exudados en la región, se debe descartar del material, o sea, la parte superficial, hacer una limpieza en el contorno y se va a utilizar ese exudado que se encuentra en la parte interior de la misma. Cuando hablamos de lesiones por leishmaniasis, que debemos hacer esos procesos de tomar cierto tipo de muestras que sean limpias para hacer el diagnóstico, también en el caso de lepra, que no nos sirve sangre, sino que tenemos que tomar lo que es linfa, y ahorita hablamos un poquito de lo que es la lepra, porque pues forma parte de esas lesiones que aparecen a nivel de la piel. Pero más que lesiones que aparezcan a nivel de la piel, es una enfermedad que su foco más que todo es atacar el sistema nervioso periférico. Bien, entonces continuamos con la recolección y procesamiento de las muestras. Si las lesiones, si encontramos lesiones en ese paciente cerradas, ¿verdad? Algún tipo de acceso, como hablábamos ahorita, que o sea, usted no le ve salida por ninguna parte, pero tiene ahí la tumefacción, tiene el proceso infeccioso y yo quiero saber si el contenido tiene o no tiene microorganismos, entonces lo que se hace es hacer un aspirado con jeringa estéril, por lo general jeringas de insulina, pequeñitas, introducirla. Si vemos que el contenido de esa muestra que yo quiero tomar está muy densa, entonces se recomienda inyectar un poquito de solución salina, ¿verdad? Dentro de la lesión cerrada y luego pues ya hacer la succión. Recordemos que la solución salina es una sustancia que no va a afectar para nada la viabilidad de la muestra, o sea que perfectamente yo puedo utilizar solución salina para hacer que como que ese contenido se disuelva mejor y yo poder tomar la muestra, que es lo que nos habla acá, y obtenerla de esa manera. En procesos gangrenos, el exudado purulento que nosotros observemos se debe obtener, pero de aspiración profunda, y eso lo hacemos con jeringa. Una vez tomamos el contenido, sellamos la jeringa para poder hacer los estudios respectivos. Entonces, con esas muestras que nosotros llevamos al laboratorio, lo primero que vamos a hacer un GRAM, recordemos que el GRAM es como esa coloración reina en la microbiología porque nos va a permitir poder decir la morfología, la respuesta a la tinción o sea, del microorganismo que esté ahí presente, si es coco, si es bacilo, si es espirilo, si es gran positivo, si es gran negativo, y eso nos va a dar la ruta de identificación o lo que tenemos que hacer para poder hacer el proceso como tal y decirle, bueno, esta infección está dada por esto y esto. Y en un frotis en un GRAM, no solamente vamos a ver morfología y respuesta a la tinción de las bacterias, sino que también podemos ver reacciones leucocitarias, tipo polimorfo nuclear, tipo mononuclear, y pues bueno, eso también nos va a dar una idea del agente causal. Aparte de eso, aparte de hacer un GRAM, hacemos siembras, cultivamos, estamos hablando de lo que es la parte de diagnóstico microbiológico, entonces utilizamos agares tanto para GRAM negativos como para GRAM positivos, tanto para ambientes en presencia de oxígeno o como anaerobios, o también ambientes con dióxido de carbono, porque pues lo que uno quiere es que cuando se hagan estos procedimientos podamos obtener resultados aceptables que nos permitan hacer la identificación. Entonces, medios como agar sangre, agar chocolate, agar McConkey, caldo BHI, entre otros, y la forma de una vez de ya obtener esa muestra y cultivarlo, lo cultivamos siembras por agotamiento y lo llevamos a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas a ver qué sucede. Y el reporte pues se basa, uno, en la coloración de GRAM para mirar lo que ya les hablaba, cantidad, la reacción leucocitaria, la morfología y la respuesta a la tinción. En el caso de los cultivos nos va a permitir
ver el género y la especie del microorganismo y a su vez recuerde que todo cultivo que nosotros hacemos, si es positivo, hacemos antibiograma para buscar esa susceptibilidad a los antibióticos y nos permita ya darle el tratamiento al paciente de forma efectiva. Bueno. Abscesos. Cuando hablamos de abscesos, son exudados purulentos, tienen material necrótico. Es más, cuando se tiene que hacer un procedimiento para tratar un absceso, o sea, usted vaya al hospital, a la clínica, es lo último que entra a una sala de cirugía porque tiene material muy contaminante. Luego que a ese paciente le hacen ese procedimiento, en el caso que sea un absceso de tipo quirúrgico, ¿no? Luego que le hacen ese procedimiento, esa sala se tiene que, mejor dicho, esterilizar 100%. Entonces, lo que hace es que ese paciente es el último que lo vas a entrar ahí, porque imagínense, si lo meten de primero, daña toda la jornada de trabajo. Entonces, por eso, porque tiene material purulento, necrótico, infeccioso, o microorganismos y bueno, entonces es lo que sucede y que pues un absceso te puede llevar también a una sepsis. Se puede presentar un absceso en diferentes órganos, como tejidos subcutáneos, musculares, abscesos intraabdominales, hepáticos, esplénicos, perinefríticos, o sea, que cualquier parte o cualquier zona o órgano uno puede presentar algún tipo de absceso. Para la toma de la muestra en este tipo de lesiones, también se realiza por con jeringas estériles. Tratando pues de llenarlo, de sellarlo muy bien, llevarlo al laboratorio, le realizamos tinción de Gram, cultivo y antibiogramas, ¿ya? Entonces, eso es por la parte de las infecciones de la piel. Ahora tenemos el otro tema que es la lepra. Yo me imagino que ya ustedes hablaron de lepra con la doctora María Victoria, ¿sí? ¿Ya hablaron de lepra? Sí, profe, ya lo hablamos. Ah, bueno. Entonces, la lepra, como ya se sabe, no es una enfermedad que se ha extinguido, es una enfermedad que sigue, continúa, que norte de Santander es zona endémica de lepra. Vemos casos de lepra, lo que es la parte de Villa Rosario, lo que es la parte de Comuneros, diferentes zonas acá de la ciudad tienen pacientes con diagnóstico de lepra positivo y hay otros que ya están en recuperación. Cuando nosotros nos hablan de lepra es como a la gente cuando le hablan del VIH, ¿ya? Al decir lepra, como la imagen que tenemos de los tiempos antiguos, de Jesús, que es que a las personas se les caía la piel, entonces si usted sabe que alguien tiene lepra, entonces también lo estigmatiza. Entonces ellos también sufren de ese estigma social. Entonces ellos lo que no quieren es que la gente sepa de que tiene lepra o que tuvo lepra. Al igual que la tuberculosis, ellos pertenecen a la misma familia, Mycobacterium, los Mycobacterium, este es Mycobacterium leprae. Una vez que son diagnosticados, pues ellos entran a un programa en los cuales le tienen que hablar al paciente, lleva un tratamiento, un seguimiento, bueno, en fin, todo. Ahora, la lepra es una enfermedad que se transmite por la parte respiratoria. La gente cree que la lepra, a ti se te va a pegar la lepra porque tú toques al paciente con lepra. No, así no funciona. La lepra se transmite es por las secreciones respiratorias, ¿no? Cuando el paciente tose, estornuda, o sea, lo que viene de adentro hacia afuera es la forma. Y para tú contagiarte de lepra también tienes que tener una susceptibilidad a enfermarte, ¿no? Y estas enfermedades se dan mucho en personas que viven en hacinamiento, que tienen mala higiene, pues obviamente su estado de inmunosupresión influye. Lo otro que hay que tener en cuenta es que las personas estemos vacunados contra la BCG. Ya les hablaba que la BCG, aunque no tiene ni Mycobacterium tuberculosis ni Mycobacterium leprae, pertenece a la familia del Mycobacterium bovis. Entonces nosotros pues de una u otra manera pues nos ayuda
a tener como una cierta protección frente a este tipo de enfermedades. No quiere decir que no nos vaya a dar, pero pues ahí está. La lepra lo que hace es afectar el sistema nervioso periférico, o sea, lesionar los nervios, haciendo que tú pierdas sensibilidad en diferentes zonas de tu cuerpo y esa sensibilidad que tú pierdes ya tú no la vuelves a recuperar, ¿ya? Eso es algo que es claro, o sea, en el momento que no sientas en esa zona ningún tipo de sensación, pues eso va a ser así para toda la vida, porque lo que hacen ellos es lesionar los nervios. Yo creo que la doctora tuvo que haber dicho que esta es una enfermedad que es de diagnóstico clínico. Eso tienen que tener ustedes claros. O sea, esto no es una enfermedad que es que yo me voy a hacer la vaciloscopia de linfa y ya sí o sí me va a dar un diagnóstico, no. Antes de usted enviarle un examen que es doloroso, porque es doloroso, que le pinchen a uno los lóbulos de las orejas, que le pinchen a uno los codos, ya para tomar la linfa, porque tiene que hacer ahí una isquemia, porque es la muestra que uno tiene que tomar, eso duele. Entonces, solamente cuando yo tengo la sospecha y hago esa impresión diagnóstica, después que empiezo a hacerle a mi paciente la auscultación, porque esto es un programa que se maneja, hay una guía del ministerio que nos dice qué es lo que tenemos que buscar en un paciente para sospechar de que tenga o no tenga lepra. Porque esta es una enfermedad a diferente a las otras, que no hay una sintomatología como tal, es que me dio fiebre, es que me dio dolor de cabeza. No, eso no funciona así. Es más, una persona puede tener lepra y puede durar muchos años con el microorganismo ahí crónico y no manifestarse, sino ya después, como dice, después de 10 años y que ya empieza como me duele al escribir, siento dolor acá a nivel del brazo porque como lesiona los nervios, siento acá tensión a nivel de la pantorrilla, no siento por acá, me rasca. Entonces las lesiones a nivel de piel son lesiones que no pican, que no duelen, que no rascan, como vemos las tres, no pican, no duelen, no rascan, simplemente ahí no sentimos absolutamente nada, pero sí se presentan lesiones. Vemos pacientes con alopecia, vemos pacientes ya con ciertas protuberancias en su cara, a nivel de las orejas, bueno, yo creo que eso ustedes ya tuvieron que haberlo visto con la doctora, pero esos ya son pacientes crónicos, ya que tienen por muchos años la bacteria y que le ha producido todos esos tipos de procesos. Es más, hay pacientes que le producen perforación a nivel del tabique nasal, bueno, en fin. Ya, entonces, me extiendo mucho en esto que pues no debía, es para entender que esa es una enfermedad que lo que produce en el paciente es una discapacidad y es importante el diagnóstico a tiempo, ¿ya? Ver esas señales, por eso hay que conocer mucho cómo podemos pensar que un paciente tiene lepra. Y otra cosa es mirar la epidemiología, la zona donde usted se encuentra. Si yo vivo acá, en norte de Santander, tengo que mirar si nosotros somos foco de pacientes probables de lepra, ¿sí? Y bueno, y si llega alguien ahí como que raro, como sospechoso, lo que está manifestando, pues yo me tomo más el trabajo de poder examinarlo para decir, uy, no, mandémosle la vaciloscopia linfa, que es a donde viene la parte de este examen que es para clasificar la lepra. ¿Sí? Porque eso es lo que nos va a decir el tratamiento que yo le voy a dar a mi paciente. Si es un tratamiento a 1 año o si es un tratamiento a 6 meses. Los PAUSI son pacientes que tienen poca carga microbiana, por ende, si tú le haces una vaciloscopia de linfa, te va a salir negativa. ¿Por qué? Porque no se van a visualizar los bacilos ácido alcohol resistentes, porque también se visualiza lo mismo que en el de la tuberculosis, bacilos ácido alcohol resistentes mediante la coloración o la tinción de Phoenix. Aquí ya no vamos a teñir esputo, sino que vamos a teñir ¿qué? Linfa. Entonces, el hecho de que un paciente te salga negativo no quiere decir que no tenga la lepra. En ese caso, en estos pacientes PAUSI, las lesiones son más pequeñas, perdón, son pocas,
ahí el acto siguiente que hay que realizar es biopsia de piel de algunas de las lesiones que presentan ellos, donde ellos están manifestando anestesia, y eso pues lo tiene que hacer un médico que haya sido entrenado para hacer la biopsia, o en su defecto el dermatólogo del instituto le hace. Pero no hay que esperar a que llegue el resultado de la biopsia, porque eso puede durar meses. Entonces, automáticamente, porque como les digo que esto es un diagnóstico clínico, pues el médico tiene que meterlo al programa, empezar a instaurar el tratamiento, hacerle seguimiento y esperar a que llegue el resultado de la biopsia. ¿Cómo les parece? Y en el caso de los multivacilares, pues ahí ya es un paciente que tiene una mayor carga microbiana, por ende el índice vacilar pues le va a salir mayor a 0. Un índice vacilar 0 es un paciente o que no tiene o que es pausi. Y un índice mayor que 0 es un paciente que va a presentar, o sea, es un paciente multivacilar. ¿Ok? Y las muestras que tomamos, como les decía, es a nivel de los lóbulos de las orejas, de los codos, de ambos codos, y moco nasal. Se hacen estos frotis en una misma lámina, se hacen unos circulitos y ahí se coloca. Siempre se hace de a doble porque hay que enviar al instituto la contramuestra. En el caso de que sean positivos hay que enviarlas todas y se hace la coloración. Luego lo que, mira aquí como vemos en el dibujito, estos, entonces acá lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, codo izquierdo, codo derecho y moco nasal. Se hace la tinción y luego se empieza a hacer la lectura. Vamos a hacer la lectura en cada uno de ellos y pues hacemos lo que es el índice vacilar. Entonces, dependiendo de lo que nosotros observemos en cada uno de ellos, pues vamos a interpretarlos de tal manera que, como nos dice la tablita, y vamos a colocar pues si es negativo, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Bueno, aquí hacen un ejemplo, el cálculo del índice vacilar para este ejemplo sería el siguiente. Entonces decimos que uno me dio una cruz, otro me dio 2 cruces, otro 2, otro me dio 0, otro me dio una cruz, para un total de 5, dividido en 5, y nos da un índice vacilar de 1.2, o sea que es un paciente que es multivacilar. Entonces, recordemos, el examen no es para diagnóstico, es para tratamiento y seguimiento del paciente, de si va mejorando o no. Y el medicamento que se le suministra a ellos es un medicamento personalizado que debe dársele a ellos y comprobar que realmente se están tomando el medicamento. Estos pacientes no son pacientes que usted tenga que aislarlos, porque en el momento que un paciente sabe que tiene lepra es porque ya fue diagnosticado y ya está siendo tratado. Entonces, por ende, empieza a bajar su carga microbiana y empieza a dejar de ser infeccioso para los demás. Pero si no es tratado, obviamente, pues sí existe el peligro de uno estar ahí cerca de ellos. En el núcleo familiar se debe hacer ese seguimiento en cuanto a ver si están vacunados contra la BCG, si alguno de los familiares presenta signos y síntomas asociados a la lepra, para entonces mirar si son sospechosos o no y enviarles pues también la vaciloscopia. Con eso le quiero decir que no debemos mandar un examen por mandarlo, y más un examen de esto en donde es muy doloroso. ¿Usted le gustaría que le mandaran un examen de estos? Porque sí, me tienen que puyar las 2 orejas, me tienen que puyar los codos, o sea, me tienen que presionar y puyar. ¿Les gustaría? Yo quiero que me diga alguno, ¿les gustaría que les mandaran un examen así, sin más ni más? Creo que a nadie le gustaría. A nadie le gustaría esa. Entonces, usted lo que tiene que hacer es que en la medida de lo posible, cuando lo amerite, enviarlo, y cuando no, pues no lo envía. Solo lo vas a ver si conoces la enfermedad.
Eso sería con respecto a la parte de lepras. Y en el caso del líquido cefalorraquídeo, pues tenemos que asociar las enfermedades en donde se involucran afectaciones en los parámetros normales de ese líquido cefalorraquídeo. ¿En qué casos se afectan ellos? A ver, ¿a qué enfermedades están asociadas? ¿Quién me dice? Meningitis. Meningitis, todo lo que comprometa la parte del encéfalo, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, pues yo debo enviar a analizar el líquido cefalorraquídeo cuando yo esté sospechando de ese tipo de enfermedades. Pero yo, ¿cómo voy a saber si están en los parámetros normales o no? Necesito saber cuál es la normalidad en cuanto a conteo celular, conteo de proteínas, conteo de leucocitos, conteo de glicemia, todo eso está dentro de ese estudio bioquímico que se le hace al líquido cefalorraquídeo. ¿Y la muestra cómo se va a obtener? Pues para obtener esa muestra debe ser una persona que sepa de lo que se está hablando, porque tiene que tomarse en las vértebras, en una zona específica, debe hacerse una toma de 3 tubitos, pero en el caso que no se puedan los 3, pues por lo menos uno que se tome, porque tenemos que hacer pruebas químicas, pruebas serológicas y pruebas microbiológicas, que son diferentes pruebas, y pues la idea es que esto es un líquido que es estéril. Entre más manipulación, pues más es la posibilidad de que se contamine. Pues lo que no queremos es que eso suceda, y pues tomar 3 tubitos. Si no se toma 3, si no solamente puede tomar uno, que se hace la división en tubitos estériles y se envían a cada sección. ¿Ya? En la parte micrológica uno le puede hacer tinción. Cuando hablábamos criptococonoformes, ¿se acuerda? Para hacer la tinción negativa con tinta china, utilizamos el sedimento del líquido cefalorraquídeo. Tomamos una parte, centrifugamos y hacemos el montaje de los mismos, y hacemos otro tipo de tinciones dependiendo el microorganismo que estemos sospechando. En el caso de la bioquímica, para mirar proteínas, para mirar glicemia. En el caso serológico, vamos a mirar otro tipo de pruebas. También vamos a mirar lo que es la parte de los leucocitos, recuento celular, bueno, entre otros. Y aquí tenemos los significados clínicos, el aspecto que debe tener en condiciones normales y en condiciones anormales, las causas probables y las enfermedades asociadas. Bien, eso pues ya ustedes lo miran. Bacteria, viral, tuberculosa, psicótica. Bueno, llegamos a estas. Bueno, para esta parte me pareció muy interesante porque es muy común y muy frecuente hablar de las infecciones urinarias, genitourinarias, perdón, tanto de hombres como de mujeres, en lo que es la parte de la vaginosis, vaginitis. Entonces, voy a compartirles un video de un ginecólogo que me parece interesante para explicar esta parte de las infecciones urinarias, genitourinarias, perdón. Que esto es consecuencia pues de que tocaré consultas aproximadas del Centro Ginecológico Guardia Salud. En esta oportunidad quisiera tocar un tema relativamente frecuente en la consulta Profe, externa de apague su micrófono que se escucha doble, por favor. y que Ya voy. se trata acerca de las infecciones vaginales.
Personalmente, en mi consultorio, de cada 10 consultas, aproximadamente 5 o 6 son relacionadas al flujo vaginal, y es por eso que es muy importante dar una pequeña charla acerca de este tema y revisar algunos conceptos básicos que todas las mujeres deberían de tener presente. Vamos a compartir una presentación para poder empezar a tocar este tema. Perfecto. Entonces, definitivamente los flujos vaginales son una patología común, es una patología incómoda y relativamente frecuente. Podemos decir que una mujer sana, sin ninguna comorbilidad de fondo, podría tener hasta 1 o 2 episodios de flujo vaginal. Y es que esto es consecuencia, pues, de que es casi imposible mantener el equilibrio vaginal permanentemente, y por algún motivo siempre el equilibrio se pierde y aparecen los flujos vaginales. Entonces es importante saber qué cosa es lo que produce los flujos vaginales, por qué se desencadenan los flujos vaginales. Lo que siempre les explico a mis pacientes cuando vienen por este tema, definitivamente, es de que en la vagina de la mujer existen múltiples gérmenes, ¿correcto? Gérmenes que son buenos y gérmenes, vamos a considerarlo así, malos. ¿Y estos gérmenes cómo llegaron, pues, a la cavidad vaginal? Lo que se acepta es, pues, la contaminación por contigüidad, es decir, la vagina, la cavidad vaginal se encuentra muy cerca a la cavidad rectal y también a la uretra. Entonces, gérmenes que puedan generar infecciones en estas áreas también pueden comprometer y colonizar la vagina. Entonces, dentro de los gérmenes buenos, siempre es importante mencionar al Lactobacillus, que es una bacteria que aprovecha el metabolismo que le genera el estrógeno de la mucosa vaginal para sintetizar una sustancia que se llama ácido láctico. Y el ácido láctico le da, pues, a la vagina un pH ácido. Y esa acidez vaginal es un mecanismo de defensa natural, ¿correcto? La acidez vaginal evita de que otras bacterias puedan crecer y desarrollarse y por ende producir flujo vaginal, ¿correcto? Entonces estas bacterias, entre comillas, malas, siempre se encuentran en concentraciones mínimas, son netamente bacterias saprofíticas que viven dentro de la vagina, pero que en condiciones normales, cuando el lactobacillus se encuentra en mayor concentración y produciendo ácido láctico, estas bacterias no tienen oportunidad de crecer. Cuando se rompe este equilibrio, es decir, el lactobacillus disminuye en concentración por diversos factores que más adelante iremos revisando, estas otras bacterias aprovechan esa nueva condición y empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse y producir, pues, un cuadro de inflamación, flujo vaginal y todos los síntomas que iremos viendo, ¿correcto? Entonces, la causa principal, casi en el 80% de las vaginitis agudas, la bacteria se encuentra o forma parte de la misma, del mismo conjunto de bacterias que se encuentran dentro de la vagina. Sin embargo, un 20% son por gérmenes que no están relacionados a la flora vaginal y que sí están relacionados, por ejemplo, a la transmisión sexual, ¿no? Acá tenemos que mencionar específicamente la tricomona vaginalis, que produce la tricomoniasis, ¿no? La tricomona vaginalis no forma parte de la flora vaginal y solamente llega a la cavidad vaginal a través del contacto sexual, ¿correcto? También mencionar, pues, al gonococo o de repente la clamidia, que son enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Bien, ¿cuáles son los síntomas más importantes relacionados al flujo vaginal y por lo cual acuden las pacientes a la consulta? Lo característico es el flujo vaginal, ¿no? El flujo vaginal tiene diversas características, sobre todo los colores asociados, ¿no? Puede ser un flujo quizás
blanquecino, blanquecino amarillento, amarillento, verdoso, grisáceo, ¿correcto? Existe una variedad de flujos. Obviamente cada flujo está relacionado específicamente a una predominancia de un germen sobre otro, y eso es muy importante determinarlo en la consulta externa, ¿no? Hacer una evaluación física, meter este aparatito que se llama espéculo vaginal para poder determinar las características del flujo, ¿no? A veces el flujo también se acompaña con un signo característico que es el mal olor, ¿no? El mal olor. Muchas veces las pacientes refieren como si fuese un olor a pescado podrido, ¿no? Y eso es característico de una bacteria que se denomina Gardnerella vaginalis, que produce la vaginosis bacteriana. Otro síntoma importante es el prurito y el ardor vulvar, ¿no? Esta infección que se encuentra inicialmente en la cavidad vaginal es tan extensa y severa que afecta todo lo que es la mucosa de la vagina y también invade lo que es la vulva, es decir, la región externa, donde se encuentran los labios mayores, los labios menores, dentro de toda la vagina, y también puede generar inflamación y eso se expresa como prurito y ardor, ¿no? Muchas veces cuando miccionan también existe ardor asociado, ¿no? A eso se le denomina disuria, ¿no? El ardor relacionado con la micción. Otro síntoma también que es característico es la dispareunia, ¿no? Las chicas tienen relaciones sexuales en el marco de un episodio de flujo vaginal activo. Esta mucosa vaginal definitivamente se encuentra totalmente inflamada, enrojecida y con el contacto sexual, eso genera pues dolor con las relaciones sexuales. A ese síntoma se le denomina dispareunia, ¿correcto? La vagina tiene una profundidad, es decir, aproximadamente oscila entre 7 y 9 centímetros y se dirige hacia la cavidad pélvica. Entonces, la inflamación interna de la mucosa vaginal podría expresarse como un dolor a nivel pélvico. Bien, entonces, los síntomas más importantes son flujo vaginal, prurito y ardor de la vulva, disuria, que es el ardor con orinar, dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales, y dolor pélvico, ¿correcto? Existen factores de riesgo que predisponen a las mujeres a desarrollar este tipo de infecciones. Definitivamente que sí. Vamos a mencionar los más importantes. Definitivamente aquellas pacientes que tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, hipotiroidismo, VIH, algún tipo de cáncer o lupus, en general son mujeres que tienen una inmunosupresión crónica. Y eso, pues, definitivamente desfavorece la balanza inicial hacia el crecimiento de las bacterias que nosotros consideramos como malas, ¿no? Entonces, pacientes que tienen diabetes no tratada, no controlada, hipotiroidismo no tratado, no controlado, o pacientes que tienen enfermedad de fondo como VIH y tienen una inmunosupresión severa, pueden desarrollar con mucha más frecuencia flujos vaginales y muchas veces flujos que son muy difíciles de tratar, que duran mucho tiempo, que reciben múltiples tratamientos y la paciente no encuentra mejoría. Un acápite importante al uso indiscriminado de antibióticos, y esto quizás es una de las causas relativamente frecuentes del por qué las mujeres vienen por flujo, ¿no? A veces los pacientes pues no buscan inicialmente la ayuda de un especialista y empiezan a automedicarse, ¿no? A automedicarse pensando de que al tratarse de una infección, el tratamiento radica pues en consumir antibióticos, ¿no? Y como no buscan ayuda médica, lo primero que hacen pues es ir a las farmacias y generarse una automedicación, considerando que en las farmacias pues no existen médicos especialistas en ginecología que les den un óptimo tratamiento y reciben todo tipo de antibióticos. Específicamente, lo más frecuente es que reciban antibióticos para infecciones urinarias, ¿no? Es lo que hemos visto con mayor frecuencia. Y estos antibióticos, ¿por qué favorecen el flujo vaginal? Porque al ser antibióticos se eliminan bacterias y el lactobacillus, que es la bacteria inicial que nosotros empezamos describiendo, pues es muy sensible a cualquier antibiótico. Si tú te eliminas al lactobacillus, le generas un ambiente favorable a las otras bacterias que tienen una resistencia mayor a los antibióticos y encuentran pues el ambiente para crecer y desarrollarse.
Un acápite especial es en el embarazo, ¿no? Pacientes que están embarazadas pueden tener hasta 2 o 3 episodios de flujo vaginal durante toda su gestación. Y relativamente la causa más frecuente es, pues, los flujos debido a un hongo que se llama Candida albicans. Otros factores de riesgo por los cuales pueden aparecer los flujos vaginales: higiene inadecuada, relaciones sexuales de riesgo sin protección, y muy importante esto que es el aumento del pH vaginal y específicamente a lo que se refiere a los lavados vaginales, ¿no? Está contraindicado hacerse hoy en día lavados vaginales, ¿no? He escuchado múltiples sustancias y combinaciones con las cuales se intenta de repente calmar los síntomas haciendo un lavado vaginal, llámese vinagre, bicarbonato y muchas cosas que he podido escuchar por ahí. Definitivamente los lavados vaginales están contraindicados, pues alteran el pH de la vagina, ¿correcto? Y lo que hace esta condición es empeorar la situación clínica y desfavorecer la resolución. Lo otro es el hipoestrogenismo, ¿no? Las mujeres que ya pasan los 50 años y se encuentran en un estado de menopausia, por disminución del estrógeno, se produce una resequedad vaginal y eso a su vez favorece pues un aumento del pH vaginal y eso lleva pues a un evento favorecedor para que aparezcan estos flujos. Perfecto. Existen definitivamente gérmenes que son relativamente comunes y que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, la Candida albicans, que produce el flujo vaginal, el blanquecino grumoso, como si fuese una leche cortada, y está asociado bastante al prurito vulvar, al prurito vaginal, a la irritación. La consistencia del flujo es grumoso, ¿correcto? Y generalmente es en cantidades abundantes, ¿no? La tricomona es un germen que está relacionado a la transmisión sexual. Y por último, la Gardnerella vaginalis, que es la que produce pues una leucorrea maloliente, es ese flujo con olor a pescado podrido, ¿no? Bien, en general, nosotros los ginecólogos conocemos las características de los flujos y sospechamos de que existe quizás una predominancia de un germen sobre otro, e inicialmente nosotros lo que generamos son tratamientos empíricos iniciales y definitivamente lo que se recomienda antes de empezar un tratamiento es tomar un cultivo de secreción vaginal. Ya veremos más adelante eso, ¿no? Con respecto a los flujos, existen flujos vaginales que son relativamente normales. Este flujo, por ejemplo, es el flujo del día 14 del ciclo menstrual, cuando la mujer se encuentra en un periodo periovulatorio. Es un flujo medio transparente, que tiene bastante elasticidad y que no debería de preocuparnos y que siempre va a aparecer, ¿correcto? A diferencia de este otro flujo, que es un flujo medio blanquecino grumoso, que está relacionado pues a la presencia de hongos, que es la Candida albicans. Se ven algunas placas, se ve enrojecimiento en la mucosa vaginal. Este otro es típico de la Gardnerella vaginalis, que es una bacteria que produce la vaginosis bacteriana. Es un flujo medio blanquecino grisáceo con mal olor, inflamación, eritema de la mucosa vulvar. Y este relacionado pues a la tricomonia vaginalis, que lo característico es pues el flujo medio verde amarillento y con la presencia de burbujas, y esto que se denomina la colpitis en fresa, que es un punteado rojo que aparece a nivel del cuello uterino, ¿no? Entonces, estas características a nosotros nos hacen sospechar gérmenes, pero al final nosotros sabremos qué tipo de germen es utilizando el cultivo de secreción vaginal junto con el frotis de secreción vaginal, que son exámenes que nos permiten determinar la bacteria o las bacterias o los microorganismos que se encuentren pues afectando la vagina, ¿correcto? Entonces, cuando se enfoca a una paciente con flujo vaginal, inicialmente lo que nosotros haremos pues es hacerle una especuloscopía, determinar las características del flujo, ver la extensión de la enfermedad, si solamente se encuentra en la vagina o también se ha extendido hacia la vulva, ¿no? En la medida de lo posible, tomar un frotis y un cultivo de secreción vaginal
¿no? E inicialmente tratar empíricamente con óvulos vaginales, ¿no? Que es generalmente lo que yo hago, tratar con óvulos vaginales, ¿no? Si es que de repente existe una inflamación a nivel de la mucosa vulvar, complementarlo con algunas cremas, ¿no? Y utilizar siempre medicamentos por vía oral para complementar el efecto tópico que tienen los óvulos vaginales, ¿correcto? Al final, siempre es importante aconsejar a los pacientes acerca de qué cosa es lo que debe de evitar para que vuelva a ocurrir después de un flujo vaginal un nuevo episodio, ¿no? Y quizás lo más importante está resumido en estos 8 puntos. El lavado del área vulvovaginal tiene que ser diario y específicamente con un jabón, que yo lo denomino suave, pero es que son jabones especiales para el área vulvoperineal que tienen específicamente un pH ácido. En la farmacia existen bastantes de estos tipos, ¿no? Y enjuagar y secar bien la zona. Correcto, como punto 2, pues limpiar la zona vulvar y anal, siempre desde adelante hacia atrás y no en sentido inverso, para evitar que las bacterias del tracto digestivo puedan invadir la zona genital y favorecer la aparición de flujos. Evitar las duchas vaginales, esto está contraindicado hoy en día, ya que estas duchas alteran el equilibrio de la flora local de la vagina. Tratar de vestirse siempre con ropa interior de algodón, evitar las ropas interiores que sean pues sintéticas y que acumulen calor, y eso favorecer la ruptura del equilibrio de las bacterias vaginales, ¿no? Entonces, todo aquello que acumule calor, humedad, favorecerá siempre la aparición de flujos vaginales. Es por eso que si se van, por ejemplo, a la piscina, o se van al sauna, o se van al gimnasio y existe una acumulación de humedad en la región vulvoperineal, siempre es importante hacerse la higiene inmediatamente y tratar de que esta área se encuentre siempre seca. No usar pantalones ajustados, especialmente en días calurosos, esto es muy importante. Como ya lo mencioné inicialmente, el uso de antibióticos de manera indiscriminada debe estar contraindicado. Solamente usar antibióticos cuando su médico tratante se lo indique, ¿ya? Dado que los antibióticos indiscriminados pueden definitivamente matar la flora vaginal normal. Limitar siempre el número de compañeros sexuales, eso es muy importante. En caso no se pueda practicar la monogamia, siempre utilizar preservativos. Los preservativos nos protegen bastante, sobre todo contra las bacterias o gérmenes que se contagian a través de las relaciones sexuales. Ojo, no descuidar la higiene después de tener relaciones sexuales también es importante. El semen del varón es alcalino y tiene un pH totalmente diferente al semen de la vagina, y esto está bien, pues es muy importante desde el punto de vista de la fertilidad, porque el semen alcalino permite que los espermatozoides puedan vencer la barrera del pH vaginal ácido y poder llegar hacia el cuello del útero y ascender hacia las trompas uterinas. Pero cuando el semen alcalino se encuentra expuesto por mucho tiempo en la cavidad vaginal o en la zona vulvar, esto podría predisponer a que se rompa el equilibrio ácido y aparezcan los flujos vaginales, ¿no? Por último, controlar las enfermedades crónicas, ¿no? Si tienes diabetes, hipotiroidismo, tienes VIH o tienes un trasplante, estas enfermedades tienen que estar controladas, porque ya sabemos de que existe una predisposición a que aparezcan los flujos cuando estas no lo están. Bien, estas son las recomendaciones generales que siempre les doy a todas mis pacientes cada vez que vienen al consultorio por un episodio de flujo. Lo que siempre les recomiendo también es la reevaluación, ¿no? Inicialmente nosotros damos un tratamiento ya sea con óvulos. Bueno, ¿qué tal les pareció? Completo el video. Completo, sí. Y profe, bueno, a mí me causaba curiosidad que él dice que no se recomiendan baños vaginales, pero generalmente cuando hay una infección o algo, suelen mandar baños con domeboro, ¿no? Pero pues ya sería más por la función antiséptica que tiene, asumo yo, y astringente para evitar molestias secundarias, o no sé qué opina usted al respecto, profe. Pues estaba hablando un experto, en este caso, de que él es el ginecólogo, y entre menos tú manipules y te agregues químicos en tu parte interna, pues vas a poder preservar, ¿ya? En uno, la flora que normalmente está, y en otro,
esos cambios de pH que son los que a nosotros nos perjudican para que las bacterias puedan acceder con mayor facilidad a esa zona y producirnos las infecciones, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible, no se debe uno, eso, bueno, yo creo que en todos los años que tengo de vida nunca me hice una ducha vaginal, no, la verdad. No, pero sí escucho que hay muchas mujeres que se hacen eso constantemente, Sí, haciéndose esos procesos y lo que hacen es que alteran el o sea, ambiente, ¿ya? sería más bien como desinformación de remedios de abuela, porque pues Ajá, son muchos remedios tradicionales, ¿no? sí, Ok, profe, gracias. sí, son muchos remedios tradicionales, exactamente. Y bueno, ¿por qué les quería mostrar eso? Porque bueno, eso es lo que a usted les va a llegar a la consulta y tienen las herramientas para poder definir cuál es el microorganismo que está afectando y es lo que hablamos del examen de frotis de flujo vaginal que va a estar compuesto por un montaje en fresco, por la tinción de Gran, por montaje en fresco, tinción de Gran y el cultivo microbiano en el caso de que cuando estemos sospechando de una Gardnerella vaginalis, por decir, por ahí está hablando, bueno, esa era otra cosa. Entonces, cuando llega la consulta, nosotras las mujeres, las recomendaciones que se deben hacer para cuando tú te vas a hacer un frotis de brujo vaginal, primero que todo, no haberte hecho duchas vaginales, no haberte colocado ningún tipo de óvulo, no haber tenido relaciones sexuales por ahí de 3 a 4 días, no tener la menstruación, bueno, todas esas indicaciones hay que hacerlas previas a que te tomen la muestra porque tienes que ir allá al laboratorio, bañarte normal. Hay gente que dice, no, que no me voy a ir sin bañar. No, ¿quién dijo eso? No, usted se baña normalita, va allá le explican el procedimiento, ahí en posición ginecológica. Algunos lo hacen con espéculo, otros no, porque recuerden que también una persona que no ha tenido relaciones sexuales se les hace frotis, niñas, se ha visto niñas que se les ha hecho el frotis y aparecen con microorganismos que solo son transmitidos por la vía sexual, entonces se evidencian a veces niñas abusadas. Imagínense, una niña con esos microorganismos, entonces ese es otro caso, pero usted tiene que reportarlo en el caso de que eso se evidencie en los resultados. Es más, cuando a una niña le van a hacer un frotis, debe ir con un acompañante para que vea todo el procedimiento que se le va a realizar, que se hace con hisopo estéril. Como les dije, algunos se hace con espéculos, otros no. Se le dice que abra las piernas, se le toma la muestra de la parte del introito vaginal y si hay que hacerlo a profundidad, pues entonces ahí se utiliza lo del espéculo. Entonces se toma una muestra para hacer el frotis, para el Gran, se toma otra muestra que se introduce en solución salina para hacer el montaje en fresco, cuando queremos ver la tricomona, porque la tricomona se observa más que todo en eso, en fresco, con solución salina, y la otra para hacer el test de aminas positivo, que en el caso de la Gardnerella vaginalis es una bacteria que está entre si es transmitida sexual o es una infección que se da por estado de inmunosupresión, ya que se ha visto que en las mujeres embarazadas es muy frecuente las infecciones vaginales de tipo Gardnerella vaginal. Y entender la diferencia de lo que es una vaginitis y una vaginosis. ¿Sí tenemos claro el concepto vaginitis, vaginosis? Hello. Mudos. Tienen que tener claro lo que es una vaginitis, lo que es una vaginosis, quién las produce, cómo son esas manifestaciones clínicas, porque esto va a ser muy importante a la hora de hacer ese diagnóstico. Entonces, en un frotis, de flujo vaginal, nosotros vamos a ver morfología, respuesta a la tinción, vamos a ver reacción leucocitaria, vamos a ver células guías, porque en el caso de la Gardnerella hay ausencia de o nulidad de los lactobacilos, y los lactobacilos son las bacterias que comúnmente nosotras tenemos, que pertenecen a nuestra flora normal,
Y en el caso de la Gardnerella no se observan esos lactobacilos, se observan son células epiteliales llenas de bacterias y es lo que llamamos cocobacilos gran variables en la misma y no se observa reacción leucocitaria. En un gran de una Neisseria si observamos reacción leucocitaria tipo polimorfo nuclear y se encuentran cocos gran negativos. Entonces el gran nos ayuda a mirar eso. Reacción leucocitaria, morfología respuesta a la tinción. En algunos también vemos tipos de inflamaciones cuando vemos muchas células epiteliales porque en el gran también se pueden observar y eso nos va a dar una idea de a lo cual nos vamos a encontrar. Y pues en el caso, pues lo que es Neisseria se pueden cultivar y así pues podemos ya tener el diagnóstico como tal de la bacteria y con su respectivo antigrama. Entonces, el frotis, y también en el caso de los hombres también se puede hacer la toma de la secreción, lo que llamamos el frotis de flujo uretral. Ahí sí le decimos al paciente que él mismo, porque tiene que introducirse, usted sabe, ese hisopo estéril allá adentro y es doloroso, pues se le dice, para no tomárselo al auxiliar, pues le dice al paciente de que colabore y que él mismo pues se tome la muestra ahí en el laboratorio para hacer todo el proceso. Y vemos que hay muchas enfermedades de transmisión sexual que producen mucha secreción. El uso también de los protectores, eso es lo más malo que puede haber. El uso de protectores también ayuda a que a esos procesos infecciosos que se den. El flujo de una mujer debe ser hialino, transparente, incoloro, inoloro y de una consistencia viscosa. Cuando la mujer está ovulando, ese flujo se vuelve un poco más viscoso y uno dice, ah, sí, está ovulando la mujer. Nunca debe tener ningún tipo de dolor. Bueno, miren que allá habían unos factores, ¿no? Asociados, ya son cosas puntuales. Pero por lo general ustedes, todas jovencitas, ese flujo no debe tener ningún tipo de olor, ni consistencia, ni nada, o sea, que le pique, que le produzca malestar. No, si le está sucediendo es que hay algo ahí, ya sea de tipo hormonal, ya sea algún microorganismo, bueno, en fin. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, y ya ahora por último, 3 exámenes que nos van a ayudar a mirar infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales y lo que son las famosas bacteremias. Hablamos de urocultivo, coprocultivo y hemocultivo. Los 3 son cultivos de esas muestras. En el urocultivo lo que vamos es a cultivar la orina cuando un médico le va a mandar a un paciente un urocultivo. Ustedes dirán, no, ahí tenemos el parcial de orina. Yo con el parcial de orina puedo saber, obviamente, que mi paciente tiene una infección urinaria y pues yo le mando el tratamiento, le mando el antibiótico y bueno. A veces hay pacientes que son reincidentes, pacientes que se pueden mejorar 1 o 2 semanas, vuelven otra vez con la infección, bueno, y así se la pasa, ¿no? O sea, no es algo definitivo, sino que están ahí. Entonces, en ese caso, el médico pues decide enviarle un cultivo de orina de gérmenes comunes con antibiograma, o sea, para yo realmente saber cuál es el agente causal y los antibióticos idóneos para yo matar definitivamente a ese microorganismo. Ese es el objetivo de un urocultivo. Entonces, debo saber cuáles son las bacterias asociadas a las infecciones urinarias. Ustedes que ya vieron esa parte, me imagino, ¿cuáles son los posibles microorganismos asociados a infecciones en la orina? E. coli. E. coli, ¿verdad? Tenemos E. coli, mejor dicho, exacto. Tenemos las enterobacterias, son las más asociadas a esto. En el caso de nosotros las mujeres es muy frecuente porque como tenemos esa cercanía del ano con el introito, urinal, vaginal, entonces hay las infecciones urinarias, siempre casi está E. coli presente ahí, está proteo, bueno, entre otros. Entonces ahí hacemos, pero eso no quiere decir que solamente sean las
microorganismos gram negativos los que produzcan infecciones urinarias. También vemos que hay cierto tipo de cocos que producen infecciones urinarias. Entonces lo que hacemos es hacer un montaje de esa orina para cultivarla y utilizamos lo que es, bueno, le decimos al paciente que lleve esa orina. Lo mismo, antes de tomar la muestra de orina, el paciente tiene que hacer su limpieza normalito. O sea, antes de tomar la muestra. Y se dice que se debe tomar de la mitad de la micción. ¿Por qué? Porque tenemos que expulsar primero ese chorrito para que se limpie el canal, luego tomamos la mitad de la micción y luego ya expulsamos el resto de la orina. Orina de la mañana, la primera orina, porque es la orina más concentrada, porque duró toda la noche ahí en la vejiga, donde todos los componentes van a estar en una mayor expresión, entonces eso es lo ideal. No quiere decir que es que si no me la tomo en la mañana, pues no sirve, pues porque en el caso de un paciente hospitalizado o un paciente que lleva la urgencia, pues le toman la muestra de orina, sí, porque igual, pues ahí va a salir, pero no va a salir en mayor concentración, pero si lo tiene, ahí va a estar. Entonces se recomienda que, pues sí, si a ti te mandan un examen de orina, pues háztelo desde la mañana, ya sea para un parcial de orina o también para el cultivo de orina. Entonces, cuando esa muestra llega al laboratorio, que es el cultivo, se hace lo que llamamos tinción, hacemos tinción de Gram de orina sin centrifugar, ¿sí? Y luego hacemos el cultivo. Eso de tinción de orina sin centrifugar es que cuando yo voy a ver sedimentos urinarios, yo a la orina la tengo que pasar por un procedimiento que se llama centrifugación para obtener como la parte sólida de la orina y hacer esos montajes. En este caso no, en este caso lo que hacemos es tomar la orina, o sea, llegó la orina al laboratorio, yo tomo una gotica de esa orina, la coloco en una lámina portaobjeto, dejo secar, hago la tinción para visualizar lo que viene de primera, a ver si hay bacterias o no hay bacterias. Y después lo que hago es hacer el cultivo. Y ese cultivo se hace por el método de Cass. Y el método de Cass va asociado con el recuento de unidades formadoras de colonias. Voy a mostrarla con la presentación, un momentico. Por acá de la orina. Bueno, lo que les hablaba, sí observamos acá la imagen, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, señora. Lo que les hablaba del Gram de orina sin centrifugar. Cuando yo hago la tinción de Gram de esa muestra de orina, pues yo lo que, bueno, recordemos que la orina es estéril, ¿no? O sea, en la orina no se debe ver absolutamente nada. Pero si yo empiezo a observar estos palitos, bacterias, veo células epiteliales, pues yo ya de entrada digo, ahí hay una infección, aparte hay un proceso inflamatorio porque hay bastantes células ahí presentes, ¿no? Por acá vemos otra imagen donde vemos estas pepitas negras, esas son levaduras, entonces pues también hay alguna infección en donde se compromete algún tipo de microorganismos, bueno, entre otras cosas. Entonces, vemos también algún tipo de reacción leucocitaria que puede estar relacionado con piuria y pues en el caso de las bacterias, bacteriuria. Bien, los cultivos hacemos lo que es el método de Cass. El método de Cass es para mirar recuento
grandes de colonias, unidades formadoras de colonias. Lo hacemos con una asa calibrada, y esa asa calibrada, o sea, la muestra de orina que yo tome de esa asa calibrada me va a representar en crecimiento más de 100.000 unidades formadoras de colonias. La forma de la siembra es una línea central en medios, tanto para gram negativos como gram positivos, lo que es agar sangre y agar McConkey. Entonces, lo que hago es una línea central, una forma de zigzag como una M, lo llevo a incubar por 24 horas a 37 grados centígrados y luego veo el crecimiento microbiano ahí, ver que no haya habido contaminación, hago un gram para mirar si el agente causal es un gram negativo o un gram positivo, porque tengo que mirar si creció en agar sangre, es un gram positivo. Si creció en agar McConkey, es un gram negativo. Y si no se observa crecimiento, pues quiere decir que no hay nada ahí que esté, o sea, que lo que está refiriendo el paciente no es por infección de algún tipo de bacteria. En el caso de que es positivo, pues hacemos las respectivas pruebas de identificación. Si son enterobacterias, recordemos que lo que hacemos es batería bioquímica y montamos antibiogramas. Si son microorganismos gram positivos, en el caso de los cocos, pues hacemos pruebas primero para mirar si son estreptos o estafilos y a su vez buscamos la ruta de identificación. Mire todo ese proceso largo que se da en el laboratorio. El crecimiento microbiano en un oro cultivo va a ser significativo cuando es poco, dependiendo de dónde lo voy a tomar, porque yo les hablaba de la forma normal, pero recordemos que en el caso de los niños hay que utilizar cierto tipo de técnicas para hacerlo, colocarles esas bolsitas ahí en sus partes íntimas. En el caso de un paciente que definitivamente no puede orinar, se hace punción suprapúbica para tomar la orina directamente de la vejiga. Se supone que ahí está lo más estéril posible. Entonces, un crecimiento microbiano de esta manera va a ser significativo para yo hacer el proceso de identificación como tal. Si no es que el paciente es normalito, llevó la muestra y tuvo un crecimiento muy bajito, puede ser que el paciente contaminó la muestra o que no fue precavido, entonces no hay significancia para seguir con el proceso. Entonces acá vemos, bueno, estas es unas asas normales, pero en el caso de la técnica que les estoy diciendo, estas asas son parecidas, pero son plásticas, son estériles, y pues esas son las que utilizamos para tomar la muestra de orina y hacer la siembra en los medios, dados con sus antibiogramas. Bueno, los coprocultivos, al igual que la orina, pues nosotros tenemos otros exámenes que utilizamos para mirar procesos gastrointestinales. Uno, el coprológico, otro, lo que es el coproscopio, ¿ok? Pero resulta que pues las infecciones gastrointestinales pues no solamente son por parásitos, ¿de acuerdo? Y en el coproscópico evidenciamos que estos pacientes están presentando infecciones bacterianas, ya sea por el cambio de pH, ya sea por la evidencia de los azúcares presentes. Recordemos que las enterobacterias son fermentadoras. Al paciente se le ha enviado un tratamiento, pero el paciente no mejora. Y pues el médico sugiere entonces enviarle un coprocultivo. ¿Sí? Porque acá lo que vamos a buscar son bacterias. ¿Ya? Entonces, esta es la significancia de este examen. Vamos a buscar cuál es la bacteria que está causando esa patología, en este caso enteropatógenos, para poder darle curso y darle tratamiento, porque estos exámenes van acompañados. ¿Qué me busca? Un carro rojo. Así un momentico, ya ven.
Bueno, qué pena con ustedes, ya regresé. ¿En dónde me quedé? Qué pena. Hello. Estaba explicando que estaba buscando bacterias por el Ok, por los efectos. exacto. Bueno, resulta que al paciente en su momento le mandaron, yo como que le mandaron para, o sea, detectaron que la infección era por bacterias, le enviaron tratamiento, pero el paciente pues no ha mejorado. Entonces, en ese sentido, pues le mandan un cultivo para materia fecal, para mirar el agente causal. Nosotros tenemos flora normal, obviamente, que también pueden producirnos infecciones. Ahí tenemos la E. coli, pero también tenemos enteropatógenos como lo que es salmonela o como es Shigella. Entonces, al paciente se le recomienda, así igual que cuando se le mandó a hacer un coprológico, un coproscópico, tener todas esas condiciones previas para tomarle la muestra al paciente, para que él se tome la muestra, llevarla al laboratorio y cuando llega ahí, no se monta directamente la materia fecal a los medios de cultivo, sino lo que hacemos es un proceso de crecimiento microbiano de lo que viene ahí. Entonces, tomamos una pequeña muestra con una asa estéril, introducimos en un medio enriquecedor como un caldo tioglicolato. Ahí hacemos como una dilución dentro de ese medio, lo llevamos a incubar por un lapso de 4 horas o podemos durar un tiempo más. La idea es que prolifere lo que estaba dentro de la muestra y de ahí pues entonces tomamos, o sea, de ahí es donde vamos a tomar para hacer la siembra en los medios, en este caso sí ya para enterobacterias, lo que es McConkey, lo que es medio EMB, bueno, todos ellos. Salmonella Shigella y los llevamos a 24 horas por 37 grados centígrados. Al día siguiente visualizamos el crecimiento microbiano, hacemos montaje de batería bioquímica, hacemos antibiogramas y obtenemos el resultado del agente causal. En este caso, lo que queremos con este medio es poder ya decir cuál es el agente y de una vez cuáles son los antibióticos que van a permitir eliminarlo definitivamente de nuestro paciente, porque eso es el objetivo de los exámenes de laboratorio, que usted pueda ya identificar el agente causal y darle curso para que su paciente mejore. Urocultivo, coprocultivo. Y el último es el hemocultivo. El hemocultivo, cuando le mandamos a un paciente un hemocultivo, cuando sospechamos de Bacteremia. exacto. Cuando detectamos que este paciente puede tener infección a nivel de la sangre y producida por las bacterias, porque al igual que la orina, la sangre es un líquido estéril, no tiene por qué haber ningún tipo de microorganismo presente en él, pero él va a manifestar alguna sintomatología asociada que usted le entre la idea de sospecha de que la tiene. Estos exámenes se le pueden hacer a cualquier edad, desde bebés, niños, adolescentes, adultos, y pues dependiendo el paciente y la edad del paciente, así va a ser el volumen de la muestra que voy a tomar de sangre, que se debe hacer de una forma aséptica en esas zonas donde voy a hacer la extracción, que no debe hacerse del mismo brazo donde se está canalizando el paciente, y que lo ideal es tomarle 3 muestras en los medios de cultivos que ahí en el manual les aparece. Esos medios de cultivos tienen los nutrientes necesarios para que esos microorganismos crezcan y proliferen en ellos, ya sea gram negativos o gram positivos, medios que poseen anticoagulantes. Y hay presentaciones de medios de cultivos para niños, hemocultivos y medios de cultivos para adultos. Entonces, si no se pueden tomar las 3 muestras porque se debe tomar en diferentes zonas, en diferentes venas y a unos lapsos diferentes, pues con una que se tome, pues sirve para hacer el proceso.
Lo otro es que hay métodos manuales, métodos semiautomatizados, métodos automatizados. Hoy en día ya se usa más que todos los automatizados, no dejando de lado los anteriores, porque pues si se nos daña el equipo, pues montamos manual. Pero sí o sí tenemos que hacer el proceso. Y estos medios de cultivo, pues una vez que se toman las muestras de los pacientes que deben estar previamente marcadas con la identificación del paciente, el nombre, si está en piso, el piso, bueno, todo esa información, la fecha se debe llevar al laboratorio, allá si es manual, pues se incuba a una temperatura de 37 grados centígrados durante 7 días. Pero en esos 7 días yo tengo que evidenciar si esos cultivos están progresando y mirar si están negativos, están positivos, porque el médico va a estar preguntando eso. Antes de que se realicen estas esta toma de muestras, se tiene en cuenta los estados febriles del paciente, que no haya instalado tratamiento, sino que lo haga después, porque igual ya el médico sabe que es una infección bacteriana, lo va a empezar a tratar con antibióticos, pero pues también necesita saber si tiene o no tiene bacteria. Y ahí hay que estar dándole reporte. Entonces, acá ya una vez que se encuentran estos cultivos en el laboratorio, cada 24 horas se sacan los medios, como son medios que están líquidos, yo debo tomar muestras de cada una de las cultivos ahí presentes, hacer un gran, o sea, tomamos con jeringas estériles, colocamos una gotica en lámina portaobjeto, la dejamos secar, hacemos gran y cultivamos en medios McConkey para gran negativo y agar sangre para gram positivos, porque yo tengo que descartar tanto de unos como de otros. Lo llevo a incubar, al día siguiente observo si hubo nuevo crecimiento, entonces voy haciendo mi reporte, no, el cultivo, hemocultivo A negativo, y así consecutivamente hasta que cumpla 7 días. Si en alguno de esos 7 días antes resulta que una vez que hice estos cultivos, al día siguiente observé y vi crecimiento microbiano, ejemplo, que haya crecido en agar sangre y no en agar McConkey, entonces ya estaremos sospechando que es un cultivo positivo y que es una infección por cocos gram positivos. Y empiezo a hacerle ya identificación, si son estreptos, estafilo, bueno, todo el seguimiento como tal de identificación, pero ya le decimos al médico, oye, el cultivo, hemocultivo está positivo, está en proceso de identificación. ¿Ok? Y se hace la identificación y se reporta. Si durante los 7 días no hubo positividad, pues a los 7 días se ya da por egreso ese examen y se descartan los medios. Hay otro que es el automatizado, que pues ya está su equipo de microbiología, donde hay un software donde vamos a meter la información del paciente, hay unos cubículos en donde vamos a introducir, que son botellitas, las metemos ahí y el equipo va mirando los cambios, porque en el caso de los microorganismos gram negativos, recuerden que ellos producen gas, producen cierto tipo de sustancias químicas y pues eso se va detectando. La ventaja de un equipo automatizado es que yo en horas puedo saber cómo va el equipo. Puedo ir sabiendo, si va negativo. En cambio, en el caso del manual tengo que esperar que hay una positividad o una negatividad. Entonces ahí se va mirando, se va viendo el reporte, pues ahí mismo nos va a decir si es positivo o negativo, porque puede que yo le tome a un paciente 3 muestras, pero puede que solamente una salga positiva y eso es válido. Y esa muestra pues se saca y se empieza a hacer igual que lo otro, hacer gram, hacer cultivos, porque pues así sea que yo esté teniendo eso, un equipo automatizado, pues yo también tengo que hacer la parte manual para hacer la identificación. En el caso de los automatizados, el egreso del proceso se da de 4 a 5 días. Entonces ya yo le puedo dar salida, no hubo nada, no tenía bacteremia, pues se descarta completamente los medios para eso. Entonces, la utilidad de esta parte microbiológica es simplemente para pues ya ir a la fija, como dicen,
ver el agente causal y el tratamiento idóneo a seguir para estos pacientes. Esa es la parte de la microbiología. ¿Preguntas? Bueno, yo creo que eso sería todo. Como les dije, la última parte, pues ya eso lo hemos hablado en virología, lo que es diagnóstico para hepatitis, diagnóstico para VIH, también de dengue. Hablamos de las pruebas que se hacen, lo que es el caso de los anticuerpos que se toman a partir del 5º día de la sintomatología del paciente. Es significativo tomar la IgM específica del dengue, porque yo si se la tomo días después, me va a salir un falso negativo en cuanto a la agudeza de la enfermedad, porque ya después lo que se va a aumentar es la IgG, que es la protectora, la que va quedando. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en cuenta, y usted le pregunta a su paciente, bueno, ¿a partir de qué día usted empezó a manifestar los síntomas? Y es por eso que usted empieza a contar. No, doctor, a mí me empezó el lunes, y el paciente le llegó a usted el jueves, lunes, martes, miércoles. Ok, entonces ya mañana ya sabe que tiene que mandarle la titulación de anticuerpos IgM específico del dengue. Eso sucede también con lo que es también para el chikungunya y lo que es Zika, porque son de la misma familia. Pero resulta que como estos, lo que es Zika y dengue, son familia, es importante mandarle la fracción antigénica específica, la NS1 del dengue versus la del Zika, para ya diferenciar si es Zika o es dengue. Y lo otro es la prueba de PCR, pero la prueba de PCR usted se la puede hacer de entrada, sí, porque esa es más sensible, pero pues resulta que es una prueba mucho más costosa y pues hay que empezar a hacer desde lo mínimo, que son las titulaciones de anticuerpos. Bueno, chicos, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Eso sería como todo. Recordándoles que esta parte es importantísima para ustedes como médicos, saber utilizarla. Es una herramienta que les va a permitir despejar muchas dudas o le va a reafirmar que lo que usted estaba pensando es. Nunca hagamos las cosas ahí nunca inventemos cosas que no hay. No les dé miedo preguntar, y que si tienen el recurso para poder decirle a su paciente, hágase ese examen, pues hacerlo, que eso le va a usted abrir mucho más la visión de lo que él tiene, para que no equivocarnos en un diagnóstico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Que estén bien. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, que estén bien.